Bien, este segundo vídeo habla sobre los efectos del entrenamiento respecto, digamos, el proceso de adaptación respecto a los efectos del entrenamiento. Bien, naturalmente el proceso de adaptación biológica que justifica la- los efectos del entrenamiento dependen de la cualidad física, digamos, que se pretende mejorar. Como ya ha quedado de alguna manera dicho en el otro vídeo, pues todas están muy justificadas a través del sistema nervioso. Mecanismo, digamos, de la coordinación, claramente el sistema nervioso, el mecanismo para la mejora de la velocidad, sistema nervioso, metabolismo y endocrino, justificarían ese proceso de adaptación. En el caso perdón, la resistencia, en el caso de la velocidad, pues el sistema nervioso, metabolismo y endocrino. En el caso de la fuerza, los mecanismos que justifican el sistema nervioso, metabolismo y endocrino. Y finalmente, en la mejora de la flexibilidad, pues sería el sistema nervioso y, de alguna manera, si no tanto el metabolismo, pues la parte, por decirlo así, mecánica del músculo. Pero, claro, a lo largo, digamos, de la historia de estudio de cómo se produce la adaptación biológica al entrenamiento, pues ha habido muchas teorías. La primera teoría es la bien fácil de entender y todo el mundo pues prácticamente hace uso de ella, que es cuál, pues que digamos, la función hacia el órgano. Es la teoría funcional. Es decir, se produce un cambio funcional en un órgano y se produce como consecuencia una modificación morfológica. La segunda teoría es que cada órgano tiene unas posibilidades de desarrollo, es decir, la teoría que se llama teoría ontogénica, de tal manera que hay un límite inferior, digamos, que tiene cada órgano en función de su tamaño y función que realice en el organismo en su conjunto, y tiene un margen de seguridad para el crecimiento y función de esos órganos o de ese órgano. El tercero es el proceso de adaptación que está ligado a los recursos energéticos, es que se llama la teoría de supercompensación, en la cual cuando disminuyen los recursos energéticos, aumenta la demanda de energía de un órgano y entonces, ¿qué es lo que hace ese órgano? Pues fundamentalmente aumentar los recursos de energía. Esto ha sido básicamente por digamos, la teoría sobre el mecanismo de supercompensación ha sido basada básicamente en todos aquellos procedimientos que se han utilizado para mejorar, por ejemplo, la, los depósitos de glucógeno en el músculo, por ejemplo. Y finalmente está la teoría de degradación-síntesis, en la cual la mayor actividad en los procesos de degradación desencadena un mayor estímulo del proceso de síntesis. Pero síntesis ¿de qué? ¿Síntesis de qué? Porque obviamente cualquiera puede entender que cualquiera de las cuatro teorías no son teorías alternativas, sino que son complementarias y que el proceso de adaptación consiste en la cronificación del estímulo y que el efecto del entrenamiento depende también del nivel de condición física y los procesos de adaptación, fundamentalmente de síntesis de proteínas, pues, por ejemplo, hablando del músculo, pues si el 90% del músculo es proteína, por lo tanto, el músculo es el ejemplo más claro, digamos, de esa última teoría en la cual dice que hay una relación entre la degradación y la síntesis de proteínas que justifican de alguna manera el efecto del entrenamiento. Por lo tanto, el mecanismo básicamente sería que el entrenamiento, el tipo, la intensidad y la frecuencia provoca una modificación neuroendocrina que envía una señal de activación al aparato genético con relación a la síntesis de proteínas y eso desencadena una adaptación. Este aparato genético, guión síntesis proteica, pues está relacionado con la modificación de una endocrina para modificar, para que esto no sea un sistema abierto, sino que sea un sistema controlado. Por lo tanto, el aparato genético, el sistema sería en definitiva que justificaría la adaptación al entrenamiento es ese conjunto formado por los genes y las proteínas, ¿vale? Para cualquier cualidad física, bueno, en principio no, pero fundamentalmente para la resistencia, la velocidad y la fuerza.
Bien. ¿Cómo se desarrolla digamos, cómo se desarrolla ese proceso de adaptación biológica? Hay una fase muy rápida en la cual básicamente se desarrolla a través del sistema endocrino y una fase más lenta que también se desarrolla por el sistema endocrino, pero que depende de las características individuales, de las características del entrenamiento y de las condiciones en las que se desarrolla el entrenamiento, como veremos en otros vídeos. Bien, como consecuencia, se han propuesto unas fases de adaptación al entrenamiento en base a fundamentalmente a los trabajos de Seile, que propuso una respuesta estereotipada, es decir, siempre es del organismo ante el estrés y se le conoce con el nombre de síndrome general de adaptación. En ese síndrome general de adaptación hay una fase, como ven, de alarma en la cual el organismo, pero que era justificado para la enfermedad. Entonces, esa fase de alarma, pues sería equivalente a la fase de ajuste a la carga de entrenamiento que se produce, que como ves, pues disminuye el nivel, por decirlo así, que tiene ese sujeto, para como consecuencia aumentar rápidamente ese nivel vamos a decir, de condición física a la carga de entrenamiento, una fase de resistencia que denominó Seile, que sería equivalente a la fase de adaptación a la carga de entrenamiento, y una fase de agotamiento, que sería equivalente al sobreentrenamiento. Entonces, ¿de qué se trata? Pues obviamente nunca de caer aquí, sino de que paulatinamente el sujeto vaya entrando en fases de alarma, fase de resistencia, fase de alarma, fase de resistencia, en función, repito, de la teoría de Seile, que es lo que se representa pues, en muchos sitios. Entonces, aquí lo que he representado son diferentes fases de alarma y de resistencia, como consecuencia que se van sumando con un nivel de condición física inicial y luego niveles de condición física posteriores para alcanzar el nivel de condición física óptima, ¿vale? Que inmediatamente no se puede mantener y volvería uno a caer en niveles posteriores de condición física peores, ¿vale? Peores en relación, obviamente, a lo que llama todo el mundo, pues la apuesta, no la apuesta, sino el mejor nivel de condición física. Tanto según Seile, pues, digamos, no según Seile, porque Seile no hizo nada en relación con el entrenamiento, sino según la gente que ha atribuido el mecanismo de Seile digamos, a compararlo con los mecanismos de adaptación al entrenamiento, pues serían fases sucesivas de fase de alarma, fase de resistencia, fase de alarma, fase de resistencia, que como consecuencia, digamos, de las cargas de entrenamiento, cada vez la fase de resistencia va a ser mayor hasta alcanzar un nivel. Claro, superado ese nivel, pues esto no lo puedes mantener siempre y caerías a una fase, digamos, de resistencia menor, para luego pues, intentarlo otra vez. Lo mismo cuando los entrenadores pues, hablan de eso, de los ciclos de entrenamiento. Bien, entonces en las, digamos, el efecto, lógicamente, ¿cuál es? Pues la sobrecarga del organismo, una parte. La sobrecarga del organismo en su conjunto, pues nos daría lugar a entender o a intentar entender el fenómeno de la resistencia. Si es de una parte, pues sería, por ejemplo, de la fuerza o de la velocidad, pero nosotros vamos a centrar en estas dos. Entonces, como consecuencia de la sobrecarga del organismo, de una parte, se produce una alteración de esa situación de equilibrio que todo el mundo tenemos, porque a lo largo de nuestra diaria y de nuestra vida nosotros tenemos fases de degradación proteica y fases de síntesis proteica, y como consecuencia se aumentaría la fase de síntesis proteica. Pero claro, no es simple. ¿Por qué no es simple? Porque hay muchos problemas metodológicos de estudio de esto. Los primeros es el método experimental. ¿Has utilizado en seres humanos o has utilizado animales? Si has utilizado en seres humanos, pues la biopsia es la forma más fácil digamos, de ver qué sucede durante el entrenamiento. Bien, pero claro, tiene un inconveniente. Si la sobrecarga es uniforme sobre todo el músculo y si la respuesta muscular es la misma
con diferentes sobrecargas o a la misma sobrecarga. Por lo tanto, tampoco crean que es que la biopsia muscular es la panacea para estudiar el fenómeno de, digamos, de adaptación biológica del aparato genético síntesis proteína. Cuando se utilizan animales, pues claro, hay que utilizar animales en los cuales se simule o no los movimientos similares al ser humano. El método de entrenamiento o de estimulación también para lograr la adaptación, método continuo o interválico, electroestimulación en animales, que es una elevada carga de entrenamiento, periodos de descanso, formas de estimulación, participación de estructuras superiores. Todo eso lleva a que realmente el proceso de adaptación pues, no sea tan sencillo de, digamos, de analizar. Bien, no obstante, pues a pesar de los problemas metodológicos que hemos presentado, ya sea en estudios experimentales en seres humanos o en animales, pues obviamente la sobrecarga que se produce en el organismo conduce a un aumento de la resistencia, si es de todo el organismo en su conjunto o de la fuerza. Bien, entonces, ¿por qué es importante, digamos, conocer el proceso de adaptación biológica? Pues primero, porque hay un límite por debajo y un límite por arriba, es decir, límite inferior y límite superior. Bien, en el límite inferior, ¿cómo se estudia el límite inferior? Pues de la manera más sencilla que hay, que es por lo que llaman en inglés el bed rest, que es la traducción, que su traducción claramente es de personas encamadas, es decir, personas que permanecen mucho tiempo sin levantarse, es decir, en la cama, y cuyo conocimiento es fundamental para saber cuál es la adaptación biológica mínima lógicamente. Entonces, ¿eso dónde lo veremos? Pues lo veremos en los efectos del entrenamiento en personas encamadas. El límite superior, los deportistas de élite, lógicamente. Los deportistas de élite, porque presumiblemente, sea el que sea, pues ese es el máximo grado que se puede considerar como límite de adaptación biológica. Entonces, tenemos un límite por debajo y un límite por encima. Esto es importante, ¿por qué? Porque, claro, si conoces los límites, pues la persona no va a hacer el pánfilo de intentar, por ejemplo, llegar al límite superior. Por supuesto, tampoco va a intentar o debe de consentir ir al límite inferior que es estar encamado. Es decir, ni lo uno ni lo otro. Y ahora hay mucho, digamos, entusiasta, hay mucho deportista aficionado que a lo mejor se obsesiona por llegar al límite superior. Por el otro lado, hay muchas personas que les cuesta hacer ejercicio y por lo tanto tienden al límite inferior. Entonces, tanto el límite inferior como el límite superior son importantísimos conocerlos, como vamos a ver en los siguientes vídeos. Finalmente, en segundo lugar, ¿por qué es importante el conocer el proceso de adaptación biológica? Porque puedes presumir o incluso certificar cuáles son las posibilidades de mejora, es decir, cómo consigues, si hay algún procedimiento de mejora de, por ejemplo, de la resistencia. Pues está claro que un proceso para mejorar la resistencia sería incidir en aquellas células que se dedican al transporte de los gases, en concreto del oxígeno, como vimos en el EV2 más. Por tanto, es interesante saberlo, porque ¿por qué la gente, los atletas se suben a una determinada altura a hacer ejercicio? Porque eso supone una variación en el mecanismo de transporte del oxígeno y por consiguiente, pues esa variación repercutirá en el proceso de adaptación. Quien dice eso dice los de fuerza. ¿Por qué los de fuerza hacen esa nutrición tan especializada que llevan a cabo? Porque se entiende que a través de esa nutrición especializada, los elementos esenciales para la construcción de proteínas, que son los aminoácidos, pues van a llegar en mayor cantidad que si la nutrición es normal. Y finalmente, conocer cuándo se supera el límite. Porque claro, conocer cuándo se supera el límite
¿Es un fenómeno frecuente? Yo creo que no. Yo creo que no. Que la fatiga crónica no es, o el overtraining, como dicen los anglosajones, no es un fenómeno frecuente, pienso, ¿eh? Pero obviamente no tengo la experiencia digamos, de haber entrenado a nadie para saber si eso es realmente frecuente, pero pienso que es poco frecuente, que el organismo tiene una capacidad de adaptación considerable. Bien, pues con esto hemos terminado el vídeo sobre, el segundo vídeo sobre el entrenamiento.